Pido a la Secretaría pasar lista de asistencia de las diputadas y los diputados. Se va a proceder al pase de lista de las diputadas y diputados. Diputada Ariadna Barrera Vázquez. Diputado José Casas González. Diputada Naida Josefina Díaz Roca. Diputado Andrés Duque Tinoco. Diputada Keila Selene Figueroa Evaristo. Diputada Alejandra Flores Espinosa. Diputado José Luis Galindo Cortés. Diputado Héctor Javier García Chávez. Diputada Erika García Zaragoza. Diputada Ana Cristina Guevara Ramírez. Diputada Alzadelia González Solórzano. Diputada Marisela Jiménez Armendariz. Diputada Rosalina Mazari Espín. Diputada Dalila Morales Sandoval. Diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Diputada Rosalinda Rodríguez Tinoco. Diputada Blancanieves Sánchez Arano. Diputado Alfonso de Jesús Otelo Martínez. Diputado Marcos Zapotitla Becerro. Diputada Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, presente. Diputado presidente, tenemos una asistencia de 19 diputados. Hay quórum. En virtud del número de diputadas y diputados asistentes, hay quórum legal y se apertura la sesión ordinaria de pleno, siendo las 17 horas con 5 minutos del día 21 de marzo de 2019. Son válidas y legales las resoluciones que en esta se tomen. Pido a la Secretaría registre la asistencia de las diputadas y los diputados que se presenten durante el desarrollo de esta sesión. A continuación, solicito a la Secretaría de lectura al orden del día para su conocimiento y aprobación. Segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. Orden del día para la sesión ordinaria de pleno de fecha 21 de marzo de 2019. 1. Pase de lista de las diputadas y diputados. 2. Declaratoria del quórum. 3. Lectura, discusión y votación del orden del día. 4. Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria del pleno iniciada el día 28 de febrero y concluida el 7 de marzo de 2019, y sesión solemne de la entrega de la presea Xochiquetzali 2018 y Parlamento de Mujeres en el Estado de Morelos 2019, del día 8 de marzo del mismo año. 5. Comunicaciones. 6. Iniciativas. A. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 57 bis, la fracción 21 al artículo 58, el artículo 76 bis y 163 bis a la Ley de Víctimas del Estado de Morelos, el artículo 42 bis al Código Penal para el Estado de Morelos, el artículo 129 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, del artículo 133 bis a la Orden Orgánica Municipal, a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Asimismo, se reforma la fracción 20 del artículo 58 de la Ley de Víctimas del Estado de Morelos, presentada por la diputada Alzadelia González Solórzano.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 176 del Código Penal del Estado de Morelos, presentada por la diputada Ana Cristina Guevara Ramírez. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones 1, 5, 8, 9 y 15 y se adicionan las fracciones de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Morelos, presentada por la diputada Elsadelia González Solórzano. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8, apartado B, 9 y 20, fracción 7, 115 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el diputado José Luis Galindo Cortés. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 43 ter de la Ley de Educación del Estado de Morelos en materia de educación, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. Puntualizando 46 ter. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos, presentada por el diputado Héctor Javier García Chávez. H. Se retira petición de la diputada iniciadora. Y se retira petición de la diputada iniciadora. J. Iniciativa con proyecto de decreto por el que el Congreso del Estado de Morelos solicita al Congreso de la Unión la reforma al artículo 3, fracción 11 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, presentada por la diputada Rosalinda Rodríguez Tinoco. 7. Dictámenes de primera lectura. A. Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga el decreto 2945, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5625, de fecha 22 de agosto de 2018, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Rodolfo Pisa Lemus, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 1478, diagonal 2018, LG, urgente y obvia resolución. Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga el decreto 3372, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5633, en fecha 19 de septiembre de 2018, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Marcos Gamarra Mendoza, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 1592, diagonal 2018, urgente y obvia resolución. Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga el decreto 3053, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5622, de fecha 15 de agosto de 2018, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Alfonso Eric Bisuet Almaguer, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 1441, diagonal 2018, urgente y obvia resolución. D. Se retira a petición de la diputada iniciadora. E. Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga el decreto 3060, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5622, de fecha 15 de agosto de 2018, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Pablo Santos Rosas Hernández, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 1404, diagonal 2018, urgente y obvia resolución. F. Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga el decreto 2412, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad. Se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Adolfo
Adolfo Rivera Orea, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 733, diagonal 2018. Urgente y obvia resolución. Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el decreto 3173, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5631, de fecha 12 de septiembre de 2018, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Carlos Alanís Martínez, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 1605, diagonal 2018. Urgente y obvia resolución. Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el decreto 3085, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5622, de fecha 15 de agosto de 2018, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Juan Manuel Vaquero Vences, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 1388, diagonal 2018. Urgente y obvia resolución. Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el decreto 2937, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5625, de fecha 22 de agosto de 2018, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano José Montserrat Pérez Amaro, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 1403, diagonal 2018. J. Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el decreto 3057, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5622, de fecha 15 de agosto de 2018, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Leonel Ángel Martínez, en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 1352, diagonal 2018. Urgente y obvia resolución. Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se otorga el decreto 3198, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5633, de fecha 19 de septiembre de 2018, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Catalino Medina Flores, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 1581, diagonal 2018. Urgente y obvia resolución. Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el decreto 3208, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5630, de fecha 5 de septiembre de 2018, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Juan Óscar Salazar Gorrostieta, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 1514, diagonal 2018. Urgente y obvia resolución. Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el decreto 3245, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5633, de fecha 19 de septiembre de 2018, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Teodulo Martínez Soriano, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 1547, diagonal 2018. Urgente y obvia resolución. Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el decreto 2518, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5594, de fecha 25 de abril
de 2018, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Omar Elías, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 778, diagonal 2018. Urgente y obvia resolución. Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que se otorga el decreto 3184, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5631, de fecha 12 de septiembre de 2018, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Adolfo Domínguez Franco, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 1547, diagonal 2018. Urgente y obvia resolución. Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga el decreto 3415, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5619, de fecha 8 de agosto de 2018, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Edgar Avear Sánchez, en cumplimiento de ejecutoria de amparo dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 1329, diagonal 2018. Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga el decreto 3305, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, con número 5622, de fecha 15 de agosto de 2018, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Héctor Eduardo Zaragoza Mora, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 1333, diagonal 2018. Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga el decreto 1672, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5494, de fecha 3 de mayo de 2017, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Abad Castillo Laureano, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 942, diagonal 2017. Urgente y obvia resolución. Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga el decreto 2532, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, con número 5594, de fecha 25 de abril de 2018, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Ricardo Delgado López, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 728, diagonal 2018. Urgente y obvia resolución. 8. Dictámenes de segunda lectura. ¿Son hasta acá? Dictámenes de segunda lectura. Dictamen de segunda lectura. Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforma la Ley de Salud del Estado de Morelos. Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, que reforma el Código Penal para el Estado de Morelos, adicionando el capítulo 1 ter, denominado fraude al patrimonio familiar, y un artículo 202 sextus. Puntos de acuerdo parlamentarios. Puntos de acuerdo parlamentarios por el que se exhorta al Secretario de Salud de Gobierno del Estado de Morelos para incluir en el proyecto del alto impacto para la administración 2019-2024 la construcción del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, considerando la opinión de la comunidad universitaria, presentado por el diputado José Luis Galindo Cortés. Urgente y obvia resolución.
Inciso B, se retira a petición de la diputada proponente. C, punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al secretario de Gobierno del Estado de Morelos a cumplir con las obligaciones que le impone la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentado por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Urgente y obvia resolución. Punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente al titular del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, IEBEM, a efecto de que remita el Congreso del Estado el listado de profesores de nivel básico del Estado cesados por las aplicaciones de reforma constitucional en materia educativa y en su caso remita un estudio financiero necesario para el pago de pasivos laborales ante una eventual reinstalación de los docentes cesados, presentado por la diputada Keila Selene Figueroa Evaristo. Punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos a que en el ámbito de su competencia, de conformidad con el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, postergue la publicación del reglamento de los servicios de seguridad privada para el Estado de Morelos hasta que se haya definido una estructura clara de seguridad pública, así como la realización de una consulta pública de acuerdo al diseño de políticas públicas, respetando en todo caso los derechos humanos, presentado por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Urgente y obvia resolución. Punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los presidentes municipales del Estado para que tomen las medidas necesarias para cumplir con el artículo 5º, fracción 5ª de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios, presentado por la diputada Erika García Zaragoza. Urgente y obvia resolución. Punto de acuerdo parlamentario por el que el Pleno del Congreso del Estado de Morelos instruya a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social para que en el ámbito de sus atribuciones realice los actos legislativos y jurídicos para revocar la pensión por jubilación otorgada a las ciudadanas Stephanie Guzón André mediante el decreto número 3419 de fecha 10 de agosto de 2018, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5622, de fecha 15 de agosto de 2018, en razón de las irregularidades y alteración de información detectadas en la comprobación de su historia laboral, presentado por el diputado José Casas González. Urgente y obvia resolución. Punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente a los presidentes municipales de los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temisco, Xochitepec y Yautepec para que rindan informe de las acciones que han realizado en 2018 y enero 2019 para ejecutar las medidas de seguridad, prevención y justicia que se enuncian en la alerta de violencia de género contra las mujeres derivado de la declaratoria expuesta por la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitida el 10 de agosto de 2015, presentado por la diputada Dalila Morales Sandoval. Urgente y obvia resolución. Punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta a los gobiernos municipales del Estado de Morelos que cuenten con población indígena a emprender las políticas públicas necesarias para detonar el crecimiento y desarrollo de las comunidades indígenas, presentado por la diputada Erika García Zaragoza. J. Se retira petición de la diputada proponente. Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, INEIEM, para que informe a esta 54ª legislatura del Congreso del Estado de Morelos la reconstrucción y en qué situación se encuentra el recurso económico para la propia reconstrucción del Jardín de Niños Eva Sámano López Mateos y la primaria Emiliano Zapata, ambos del municipio de Miacatlán, presentado por la diputada Blancanieves Sánchez Arano. Urgente y obvia resolución. Proposición de punto de acuerdo porque el
por el que el Pleno del Congreso del Estado de Morelos instruye a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social para que en el ámbito de sus atribuciones realice los actos legislativos y jurídicos para revocar la pensión por jubilación otorgada a la ciudadanía Josefina Pallares Sardain mediante el decreto número 3148 de fecha 7 de agosto de 2018, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad número 5619 de fecha 8 de agosto de 2018, en razón de las irregularidades y alteración de la información detectada en la comprobación de su historial laboral presentado por el diputado José Casas González, urgente y obvia resolución. M. Se retira petición de la diputada proponente. Punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Gobierno de la República y exhorta al titular del Poder Ejecutivo, al de Secretaría de Movilidad y Transporte y de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos sobre la necesidad de restablecer la revista mecánica bajo parámetros objetivos y sin corrupción, y como alternativa el reemplacamiento masivo, presentado por la diputada Rosalinda Rodríguez Tinoco, urgente y obvia resolución. Punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al gobernador constitucional y al comisionado estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos para que en el ámbito de sus facultades implementen rondas y guardias policiales afuera de las escuelas y universidades del Estado de Morelos durante los turnos vespertinos con la finalidad de garantizar la seguridad de las y los estudiantes ante la creciente ola de violencia de género, feminicidios y desapariciones forzadas en el Estado, presentado por la diputada Alejandra Flores Espinosa, urgente y obvia resolución. Punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia y se exhorta al Gobierno del Estado de Morelos para realizar rescate del inmueble donde se ubica el Teatro Aurora como patrimonio cultural del Estado de Morelos, presentado por la diputada Rosalinda Rodríguez Tinoco, urgente y obvia resolución. Punto de acuerdo por el que se exhorta a los 36 ayuntamientos del Estado de Morelos para que en uso de sus atribuciones de manera inmediata instalen sus consejos municipales de desarrollo rural sustentable, garantizando la participación activa de representantes de sectores sociales y agropecuarios, presentado por la diputada Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, urgente y obvia resolución. 10. Correspondencia. 11. Asuntos generales. Y 12. Clausura de la sesión. Con fundamento en el artículo 36, fracción séptima. ¿Falta? Ya. Adelante. Respecto a la iniciativa marcada con el inciso D, se retira a petición de la diputada proponente. ¿Es cuanto, diputado presidente? Con fundamento en el artículo 36, fracción séptima de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, se agrega al orden del día la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, asimismo acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se modifican en su integración las comisiones legislativas ordinarias de Gobernación y Gran Jurado, Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, Puntos Constitucionales y Legislación, Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas y Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad del Congreso del Estado de Morelos. Pido a la Secretaría de Lectura consulte a las diputadas y diputados en votación económica si están de acuerdo con el orden del día con las modificaciones antes referidas.
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a las diputadas y diputados si están de acuerdo con el orden del día y sus modificaciones. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes quienes abstengan, Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 13 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones. Como resultado de la votación, se aprueba el orden del día para esta sesión con las modificaciones antes referidas. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba dispensar la lectura de las actas de la sesión ordinaria iniciada el día 28 de febrero y concluida el día 7 de marzo del 2019, y sesión solemne de la entrega de la presea Xochiquetzali 2018 y Parlamento de Mujeres en el Estado de Morelos 2019 del día 8 de marzo del mismo año. Se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura de las actas citadas. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan, Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 19 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Como resultado de la votación, se dispensa la lectura de las actas citadas. Están en discusión las actas. Si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra para hacer alguna aclaración, favor de inscribirse ante la Secretaría. Diputado presidente, le informo que no hay oradores inscritos. Someta a la Secretaría a consideración de las diputadas y diputados mediante votación económica si se aprueban las actas mencionadas. Por instrucciones del diputado presidente, en votación económica se consulta a las diputadas y diputados si se aprueban las actas mencionadas. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, a favor por unanimidad. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción sexta del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y como resultado de la votación, se aprueban las actas de la sesión ordinaria iniciada el día 28 de febrero y concluida el día 7 de marzo de 2019 y sesión solemne de la entrega de la presea Xochiquetzali 2018 y Parlamento de Mujeres en el Estado de Morelos 2019 del día 8 de marzo del mismo año. Continúe la Secretaría con las comunicaciones recibidas. Se da cuenta al Pleno con el oficio remitido por el ciudadano Juan Carlos Rojas Mata, responsable del Consejo Municipal Indígena, por medio del cual envía acta de Asamblea General en copia simple para hacer de su conocimiento que la ciudadanía indígena del municipio de Sosocotla tomaron los acuerdos consistentes en 1.
Se desconoce total impuesto por el anterior gobierno encabezado por Leonel Ceferino Díaz. 2. Se reconoce y se ratifica el nuevo Consejo Municipal Indígena con Usos y Costumbres elegida en la Asamblea General celebrada a través de sus usos y costumbres del día 18 de enero del presente año. 3. Solicitan al gobierno del estado no le otorgue más presupuesto a Leonel Ceferino Díaz y su consejo, y del presupuesto otorgado el mes de febrero exigen auditoría. Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de Gobernación y Gran Jurado, de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento y efectos legales conducentes. Se da cuenta al Pleno con el oficio remitido por la Junta Política y de Gobierno en sesión ordinaria 21ª celebrada el día 13 de marzo del año en curso y en relación al escrito sin número recepcionado en ese órgano colegiado el día 11 de marzo del año en curso, signado por el maestro Israel Rafael Yudico Herrera, representante del Partido Socialdemócrata de Morelos, quien hace de su conocimiento que la diputada Naida Díaz Roca ha sido expulsada del Partido Socialdemócrata de Morelos de conformidad al resolutivo segundo que de la resolución que recae al procedimiento con número de expediente diverso emitido por la Comisión Estatal Autónoma de Conciliación y Justicia Partidaria del partido en mención, de acuerdo con los estatutos y los reglamentos del partido que representa. Por lo tanto, la referida diputada ha dejado de representar y pertenecer a la fracción parlamentaria del Partido Socialdemócrata, por lo que se informa para los efectos legales que tengan lugar. Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y de Gobierno y a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos para los efectos legales conducentes. Se da cuenta al Pleno con los siguientes documentos. Oficio del Congreso de la Unión, donde hace del conocimiento el siguiente acuerdo. Único. La Cámara de Diputados exhorta a los congresos de las entidades federativas para que realicen las reformas necesarias a los códigos civiles locales y leyes aplicables para que se garantice el derecho al cambio de nombre y a la adecuación de los registros públicos y de los documentos de identidad a través de un procedimiento administrativo ante el registro civil correspondiente, conforme a la identidad de género, autopercibida y sexogenéricas de las personas, atendiendo al procedimiento idóneo propuesto por los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia y en particular del amparo en revisión 1317/2017. Oficio del Congreso del Estado de Guanajuato, por medio del cual comunica la clausura de la Diputación Permanente del primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura. Oficio del Congreso de Guanajuato, por medio del cual remite la declaratoria emitida por la 64ª legislatura del Congreso del Estado en sesión ordinaria celebrada el día 20 de febrero del año en curso de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Quedan del conocimiento del Pleno. Se da cuenta al Pleno con el oficio del Congreso del Estado de Chihuahua, por medio del cual remite copia del acuerdo número 56 Urgen, diagonal 111, diagonal 2018, por el que se exhorta el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y bajo las gestiones que resulten conducentes, a fin de que se convoque a las 32 entidades del país a una convención nacional hacendaria que sirva de foro de análisis, discusión y propuestas para la generación y aplicación de políticas que a su vez incidan en un mejor trato fiscal y presupuestal para Chihuahua y desde luego para el resto de los estados. Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento y efectos legales conducentes. Se da cuenta al Pleno con el oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por medio del cual remite documentos sobre la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres con los siguientes estudios: órdenes de protección y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, diagnóstico de corresponsabilidad del Estado mexicano en el trabajo del ciudadano, diagnóstico nacional de acceso a la justicia, violencia y feminicidio en México 2016. Queda el conocimiento del Pleno y túrnese a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y Atención a Víctimas e Igualdad de Género para su conocimiento y efectos legales conducentes.
Se da cuenta al Pleno con el oficio del Congreso del Estado de Quintana Roo, por medio del cual comunica la declaratoria de clausura de los trabajos de la Diputación Permanente. Oficio del Congreso de Quintana Roo, por medio del cual comunica la declaratoria de apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. Queda del conocimiento del Pleno. Se da cuenta al Pleno con el oficio del Congreso de Quintana Roo, por medio del cual comunica el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Salud Federal a efecto de que a la brevedad se emitan las reglas de operación para el ejercicio 2019, que permitan el correcto funcionamiento de las estancias infantiles a fin de que las familias sigan gozando de la prestación de estos servicios. Segundo, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se definan los mecanismos que permitan materializar el derecho de las niñas y niños a cuidados infantiles en condiciones de igualdad y no discriminación, con independencia de la situación de seguridad social de que goce su familia. Tercero, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar a que implemente un mecanismo que transparente el correcto uso de los recursos y evite cualquier utilización que ponga en riesgo el propósito de los mismos. Cuarto, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos que permitan mantener para este año el monto del presupuesto que se tuvo para las estancias en el ejercicio fiscal 2018. Quedan del conocimiento del Pleno y túrnense a las comisiones de Planeación para el Desarrollo Social, Metropolitano, Zonas Conurbadas y Asentamientos Humanos y de la Familia para su conocimiento y efectos legales conducentes. Se da cuenta al Pleno con el oficio del Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual hace del conocimiento el punto de acuerdo siguiente. Único, se exhorta a cada una de las 31 legislaturas de los estados de la República a que en coordinación con las ciudadanas en cada entidad realicen el Parlamento de Mujeres. Queda el conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de Igualdad de Género para su conocimiento y efectos legales conducentes. Se da cuenta al Pleno con el oficio del Congreso del Estado de San Luis Potosí, por medio del cual comunica que votó en contra de la minuta de proyecto de decreto que modifica el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que amplía catálogo de delitos en los que la prisión preventiva se ordenará de oficio por el juez. Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para su conocimiento y efectos legales conducentes. Se da cuenta al Pleno con el oficio remitido por el diputado Andrés Duque Tinoco, por medio del cual solicita que no se continúe con el trámite legal y administrativo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a otorgar concesiones para el establecimiento y operación de centros de verificación vehicular en el Estado de Morelos, remitida con el turno número SSL YP diagonal DPL YP diagonal año 1 diagonal P.O.1 diagonal 0194 diagonal 18 con fecha 19 de diciembre de 2018 a la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Recursos Naturales, en virtud de las pláticas sostenidas con los representantes del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por lo que queda cancelado el turno de mención. Queda el conocimiento del Pleno y notifíquese a la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Recursos Naturales para su conocimiento y efectos legales conducentes. Actualícense los registros parlamentarios. Se procede al desahogo del siguiente punto del orden del día. Solicito a la Secretaría dar lectura al acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se modifican en su integración las comisiones legislativas ordinarias de Gobernación y Gran Jurado, de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación,
de puntos constitucionales y legislación, de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, y de Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad del Congreso del Estado de Morelos. Honorable Asamblea, las suscritas diputadas Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Keila Selene Figueroa Evaristo, Marisela Jiménez Armendáriz, Dalila Morales Sandoval, Rosalina Mazari Espín, Rosalinda Rodríguez Tinoco, Blancanieves Sánchez Arano, Ana Cristina Guevara Ramírez y Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, integrantes de la Junta Política y de Gobierno de la 54ª Legislatura del Estado de Morelos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Morelos, en ejercicio de las facultades que nos otorga el artículo 50, fracción tercera, inciso D, artículo 54, último párrafo y artículo 55 de la Ley Orgánica, así como el artículo 48 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, presentamos a consideración el acuerdo por el que se modifica en su integración las comisiones legislativas ordinarias de Gobernación y Gran Jurado, Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, Puntos Constitucionales y Legislación, Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad del Congreso del Estado de Morelos, al tenor de los siguientes antecedentes. Con fecha 4 de marzo de 2019, mediante el oficio número JCG/040/2019, signado por el diputado José Casas González, ahora diputado independiente del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento por lo dispuesto por los artículos 24, 36 de la Constitución Política Local y los diversos 1, 4, 18, fracción segunda, sexta y novena, décima, 28, último párrafo 30 y demás disposiciones aplicables de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presentó ante la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Morelos su renuncia a continuar como integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a partir de la fecha indicada en el oficio. Con fecha 7 de marzo de la presente anualidad y por acuerdo de la sesión plenaria iniciada el día 28 de febrero, concluida el 7 de marzo del año en curso, fue remitido a este órgano mediante turno número SSLIP-P/DP/IP/P/0-334/19, signado por el licenciado Miguel Ángel López Vargas, encargado de despacho de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos. El oficio número JCG/040/2019, signado por el diputado José Casas González, ahora diputado independiente del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento por lo dispuesto por los artículos 24 y 36 de la Constitución Política Local y los diversos 1, 4, 18, fracciones segunda, sexta, novena y décima, 28, último párrafo 30 y demás disposiciones aplicables de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. Presentó ante la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos su renuncia a continuar como integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo a partir del día 4 de marzo del año en curso. Con fecha 13 de marzo del año 2019, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, en su carácter de coordinadora del Grupo Parlamentario del Trabajo del Congreso del Estado de Morelos, presentó ante este órgano colegiado oficio del número LIV/1/TVRR/164/19,
mediante el cual, con fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, la sustitución del diputado José Casas González en las comisiones legislativas de las que formaba parte como integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en virtud de haber él mismo renunciado a dicho carácter. Que el artículo 18 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos prevé que los diputados tendrán el derecho a formar parte de por lo menos una comisión legislativa o comité, por lo que la ley que rige la vida parlamentaria del Congreso garantiza a los diputados el formar parte de una comisión, ya sea en su carácter de vocal, secretario o presidente. Por lo que las integrantes de esta Junta Política y de Gobierno presentamos a su consideración de esta Asamblea acuerdo por el que se modifican en su integración las comisiones legislativas ordinarias de Gobernación y Gran Jurado, Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, Puntos Constitucionales y Legislación, Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad del Congreso del Estado de Morelos, de conformidad con las siguientes consideraciones. 1. Las comisiones legislativas son órganos colegiados constituidos por el Pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, investigar, discutir y, en su caso, dictaminar las iniciativas de ley, los proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados, tal y como lo dispone el artículo 53 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 2. El artículo 50, fracción tercera, inciso D de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, establece la facultad de la Junta Política y de Gobierno para proponer al Pleno Legislativo la integración de las comisiones legislativas. 3. Por su parte, el artículo 55 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos señala que las comisiones legislativas se integran por lo menos de 3 diputados, en las cuales los diputados podrán participar hasta en 10 comisiones ordinarias y su composición deberá reflejar en lo disponible la pluralidad política del Congreso. 4. En relación con los números próximos que anteceden el artículo 28 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, en su penúltimo párrafo, establece que si un diputado se separa o es separado del grupo parlamentario al que pertenece, el coordinador del grupo parlamentario enviará la propuesta de sustitución con los cargos de las comisiones o comités de los que formaba parte. Debido a las conductas del diputado Marcos Zapotitla Becerro, expuestas por la diputada Keila Selene Figueroa Evaristo, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en su escrito turnado a este órgano político, el cual señala los artículo 19 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, que a la letra señala, artículo 19, son obligaciones de los diputados cumplir con diligencia sus funciones de diputados y abstenerse de efectuar cualquier acto que cause demora o negligencia en su actividad parlamentaria o implique el ejercicio indebido de su cargo o comisión. Artículo 48 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, que a la letra dice: artículo 48. Petición del coordinador del grupo parlamentario correspondiente, la Junta podrá emitir un acuerdo parlamentario mediante el cual le solicita al Pleno la aprobación de la sustitución en las comisiones de algún diputado. Al fin de dar legitimidad e integrar y realizar las sustituciones que en el ejercicio de sus facultades y derechos como coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, así como la diputada Keila Selene Figueroa Evaristo, como coordinadora del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, y dar equilibrio a las comisiones ya existentes. Esta Junta Política y de Gobierno, presentada a consideración del Pleno Legislativo,
el acuerdo por el que se modifican en su integración las comisiones legislativas ordinarias de Gobernación y Gran Jurado, Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, Puntos Constitucionales y Legislación, Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas y Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad del Congreso del Estado de Morelos. Las integrantes de esta Junta Política y de Gobierno consideramos conveniente atender la renuncia del diputado José Casas González a su calidad de integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y como consecuencia la propuesta de sustitución realizada conforme a derecho por la coordinadora del referido grupo parlamentario. Las integrantes de esta Junta Política de Gobierno consideramos conveniente atender también la solicitud de la diputada Keila Selene Figueroa Evaristo para hacer las modificaciones a las comisiones de puntos constitucionales y legislación y atención a grupos vulnerables, migrantes y personas con discapacidad del Congreso del Estado de Morelos por las razones expuestas en su escrito de petición. Por cuanto a la situación de la presidenta de la Comisión de Gobernación Gran Jurado, queda incorporada en el lugar del diputado José Casas González, la diputada Keila Selene Figueroa Evaristo del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional con el mismo carácter de presidenta. Por cuanto a la sustitución de la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, queda incorporado en el lugar del diputado Marcos Zapotitla Becerro, el diputado Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, con el mismo carácter de presidente. Por cuanto a la sustitución de la Secretaría de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Legislación, queda incorporado en el lugar del diputado José Casas González, la diputada Alejandra Flores Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Regeneración Nacional, con el mismo carácter de secretaria. Por cuanto a la sustitución de la Secretaría de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, queda incorporada en el lugar del diputado José Casas González, la diputada Ariadna Barrera Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, con el mismo carácter de secretaria. Por cuanto a la sustitución de la presidencia de la Comisión de Tránsito, Transportes y Vías de Comunicación, queda incorporada en el lugar del diputado José Casas González, la diputada Elsadelia González Solórzano, del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, con el mismo carácter de presidenta. Por cuanto a la sustitución de la Secretaría de la Comisión de Justicia, Derechos y Atención a Víctimas, queda incorporada en el lugar del diputado José Casas González, la diputada Erika García Zaragoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en el mismo carácter de secretaria. Por cuanto a la sustitución de la Secretaría de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad, queda incorporada en el lugar del diputado Marcos Zapotitla Becerro, la diputada Alejandra Flores Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, con el mismo carácter de secretaria. Por lo que las integrantes de esta Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, y dada la urgencia que requiere para dar continuidad a los trabajos legislativos, se solicita al Pleno de este Congreso del Estado de Morelos que el presente asunto sea calificado como de urgente y obvia resolución, por lo que nos permitimos proponer a esta Asamblea el presente acuerdo por el que se modifica en su integración las comisiones legislativas ordinarias de Gobernación y Gran Jurado, Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, Puntos Constitucionales y Legislación, Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas y Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad del Congreso del Estado de Morelos. Único. Se aprueba la modificación de la integración de acuerdos por el que se modifica en su integración las comisiones legislativas ordinarias de Gobernación y Gran Jurado, Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, Puntos Constitucionales y Legislación, Hacienda,
presupuesto y cuenta pública, justicia, derechos humanos y atención a víctimas y atención a grupos vulnerables, migrantes y personas con discapacidad del Congreso del Estado de Morelos. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de la aprobación por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos. Segundo, remítase al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, dado en la sala de juntas de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos a los 13 días del mes de marzo del año 2019. Atentamente, las integrantes de la Junta Política y de Gobierno de la 54ª Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. Diputada Marisela Jiménez Armendáriz, diputada Keila Selene Figueroa Evaristo, diputada Dalila Morales Sandoval, diputada Rosalina Mazari Espín y diputada Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala. Es cuanto, diputado presidente. Insértese de manera íntegra en el semanario de los debates y consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si la presente propuesta de acuerdo parlamentario se califica como de urgente y obvia resolución. Se consulta a los diputados en votación económica si la propuesta de acuerdo parlamentario se califica como de urgente y obvia resolución y en su caso proceder a discusión y votación respectiva en esta misma sesión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan, diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 14 votos a favor, 5 votos en contra y una abstención. Como resultado de la votación, se califica como de urgente y obvia resolución la propuesta de acuerdo parlamentario. Está a discusión la propuesta. Sírvanse registrarse los diputados o diputadas que deseen hacer uso de la palabra ante la Secretaría. Diputado presidente, se ha inscrito el diputado José Casas González. Y la diputada Blancanieves Sánchez Arano, la diputada Naida Josefina Díaz Roca y el diputado Marcos Zapotitla Becerro. Se concede el uso de la voz al diputado José Casas González. Muy buenas tardes a todos, ciudadanos, con permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, compañeras, medios de comunicación y a todos los que nos siguen por redes sociales. Con relación al punto de acuerdo que se somete para retirarme de las comisiones como represalia al abandono del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, no subo a esta tribuna a expresar nada en mi defensa. Ustedes ya decidieron cómo servir de levantamanos y esperar solo el momento para hacerlo en pleno. Sin embargo, el tiempo y la historia será implacable con ustedes. Hoy los juzgarán por sus actos, el pueblo de Morelos, por sumarse a acuerdos para proteger a los corruptos, a esos a los que la gente les dolió y por los cuales fuimos resultado y nos eligieron. Aquí ofrecimos una opción de reconstrucción del poder público y del bienestar social. Atrás quedaron y ya se les olvidaron las promesas de campaña, de no mentir, de no robar, de no traicionar. Lo que les conviene
y peor aún, lo que les estorba. Nosotros, como diputados locales, al asumir el cargo, rendimos una protesta que precisa cumplir y hacer cumplir las leyes. Por lo tanto, quien ocupe este poder público para juntarse 14 y hacer lo que les plazca, no entendió el mandato del pueblo. Y si pretenden olvidar que fueron precisamente los que nos antecedieron, los que señalamos en campaña por juntarse 20, cada vez que les era ordenado por Graco Ramírez para avalar los actos corruptos e ilegales e indebidos, yo no lo olvido, ni estoy aquí para traicionar a los que votaron por mí para llevar a cabo la cuarta transformación. La Asamblea en sesión de pleno, que es la autoridad máxima, es la que crea, la que aprueba, la que reforma, la que deroga las leyes y los reglamentos, sin que esta facultad sea absoluta, porque incluso en este poder deben ajustarse las leyes que regulan y vigilan la actividad legislativa. En este caso, el Poder Legislativo del Estado tiene como marco jurídico su ley orgánica, la cual es vigente y emana de las leyes que protestamos cumplir y hacer cumplir. Esta ley orgánica del Congreso del Estado señala los derechos y las obligaciones que adquiere cada diputado al asumir su cargo. Al mismo tiempo, da la forma y la estructura interna y normativa de los órganos de gobierno del legislativo, siendo un ordenamiento que debe cumplirse y que además señala cómo debe integrarse la mesa directiva, sus funciones y hasta los requisitos que deben observarse para su elección y ejercicio del cargo. Así también, como parte de la organización del Congreso del Estado, la Conferencia para la Dirección, la Programación de los Trabajos Legislativos, misma que está perfectamente descrita en su conformación y en sus facultades, entre los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica, encontramos también que la Junta Política, que es el órgano colegiado del Congreso del Estado, en el que se impulsan los acuerdos para que en este pleno adopten decisiones constitucionales y que legalmente le corresponden, pero esta misma Junta, la Ley Orgánica señala que los requisitos y sus formalidades, hoy no tiene caso hablarles a ustedes, porque saben que esa Junta ya ha sido ilegal y no cumple con los requisitos de ley. Serán ustedes los que estén violando la ley. Por tanto, no nos sorprende hoy que este grupo parlamentario deba presidir de la Junta Política o no quiera hacerlo. ¿Para qué? Si es más rentable ponerse a los pies de Tania Valentina y su jefe Graco Ramírez. ¿Qué decir del gato? Que precisamente el mote del gato es por ser servil y arrastrado a los pies de su patrón. ¿Están dispuestos a seguir traicionando al pueblo una y otra vez? ¿Están preparando la salida mediante un juicio político del gobernador? Permítame. Solicito respetuosamente al público asistente guarde el orden para poder continuar con la presente sesión. Quiero que quede claro y que se escuche en esta tribuna. Están preparando, mediante un juicio político, la salida al gobernador Cuauhtémoc Blanco, y aquí quedará grabado en la historia, cuando en esta misma tribuna, cuando el gato se subió y aplaudió aquí que se cesaba el primer juicio político y que no se usaría como una herramienta de presión, aquí vamos a tener al gato en algunos meses pidiendo el juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco, porque vienen tejiendo ya su serie de traiciones y aquí lo veremos. Sabemos todos que la diputada Tania no cuenta en su grupo parlamentario con el requisito de ley, es decir, que debe estar conformado con 4 diputados locales. Pero como les dije, les importa más preparar el siguiente golpe. Y para esto necesitan la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, que el día de hoy tiene en sus manos Morena, que ha venido traicionando y traicionando, y que afortunadamente el día de hoy la denuncia que se presentó en el mes de octubre dio sus primeros frutos. Se acaba de judicializar la primera carpeta, la que presentamos, en contra de los exlegisladores por la desviación del fondo, está judicializada y así le entrego los primeros frutos al Estado de Morelos. Los acuerdos que emanen de la Junta Política, la propuesta de que deba ser designado el presidente de la Comisión de Derechos Humanos o el asalto que se pretende dar al procedimiento sumario en el que se imponga el titular de la Auditoría Superior y Fiscalización serán ilegítimos, ya que quien preside la Junta no cumple con los requisitos de ley y por lo tanto será ilegal. Sinceramente,
Espero que les duren los beneficios, ya que disfrutan de algunos de ellos, pero el desprecio de la gente a pulso se lo están ganando todos los días. Es cuanto. Se concede el uso de la voz a la diputada Blancanieves Sánchez Arán. Muy buenas tardes a los ciudadanos que nos visitan y a los que nos siguen en las redes sociales. Con su venia, presidente, subo a esta tribuna porque no podría permanecer callada, sobre todo cuando oí que desde la Secretaría se leyó que hay un acuerdo y como fracción parlamentaria del Grupo Nueva Alianza, sí me gustaría y pido, presidente, que se me muestre lo que se dice que suscribí, porque en la lectura se dice que fue una decisión tomada desde la Junta Política y como fracción parlamentaria soy integrante de la misma. No vendría aquí a estar en un pleito efímero, porque yo creo que las condiciones, y sabemos que cuando máxima soberanía es este pleno y que efectivamente hay 14 compañeros homólogos que han fijado una postura en esto, y no es raro porque ya lo vivimos en días pasados cuando se generó un presupuesto de las propias leyes del presupuesto de egresos e ingresos del Estado. Y yo creo que la propia historia a cada uno nos va a poner y nos va a juzgar en su justa dimensión. Solamente pido que se me exhiba eso que dicen porque no fui suscrita en ese sentido. Es para que la sociedad lo sepa y lo estoy demandando desde esta alta tribuna del propio Congreso del Estado, porque efectivamente con 14 votos pasa a todos, compañeros, y yo creo que esto, la sociedad, los ciudadanos, no podemos atentar a un milímetro de inteligencia que podamos tener todos. A cada uno nos va a juzgar la propia historia y con la calidad moral que podamos trascender. Hoy a lo mejor estamos en posiciones muy cómodas, unos, a lo mejor otros más incómodas, pero esto es política y la política se tiene que hacer de altura, y no tratando en venganzas efímeras o tratando de mayoritearnos, porque esto, señores, es como la rueda de la fortuna. Hay que saber estar en todas las posiciones porque esto sigue girando. Y nos seguiremos encontrando, seguiremos transitando, habrá cosas en que no coincidamos, pero la propia historia cada uno nos los va a cobrar, y nos los va a cobrar no antes ni después. Yo a título personal les puedo decir que podré transitar en las calles de Morelos y con mucha tranquilidad, y a final de cuentas vendrán otros momentos en que nos tendremos que ver y seremos compañeros, pero la sociedad, algunos hoy se sienten demasiados cómodos, otros no, pero bueno, cada uno no nos podemos engañar a sí mismos. Eso es cuanto. Se concede el uso de la tribuna a la diputada Naida Josefina Díaz Roca. Buenas tardes a todos mis compañeros. Con su venia, presidente, quiero hacer de esta situación aclarar en el acuerdo parlamentario del que se dio lectura, en el que se manifestaron las integrantes de la Junta Política, en el que en el enlistado de estas integrantes se me excluye esto, sin que siquiera haya un sustento jurídico y documental que soporte el oficio del C. Israel Rafael Yurico, ya que hasta el momento ha hecho una manifestación por escrito, el cual no tiene un procedimiento seguido en mi contra, en el que se me haya privado de mis derechos partidistas. Por tal motivo, no se me puede excluir de la integración de la Junta, máxime que ya ha interpuesto un recurso electoral en contra de esta manifestación, así como de los estatutos del PSD, donde no regulan lo relacionado a la representación del partido al interior del Congreso. Por lo anterior, solicito que se respete y no se atente en mi contra en la integración de la Junta Política hasta en tanto haya una resolución donde se diga lo contrario. Es cuanto.
Se concede el uso de la palabra al diputado Marcos Zapotitla Becerro. Muchas gracias, diputada vicepresidenta en funciones de presidenta. Dicen que por la dignidad y el honor se vale y se debe arriesgar hasta la vida. Y desde luego que no voy a permitir que bajo infundios que se han sustentado en ese documento al que se le dio lectura, se argumente que hay un atraso legislativo. Voy a pedir respetuosamente que al nuevo presidente de esa comisión dé cuenta al Pleno puntual de cuántas iniciativas están pendientes por dictaminar, porque además será del mismo partido que hoy se duele que hay un atraso. Con eso comprobaré que no soy un irresponsable y que sé asumir retos y que pude sacar adelante esa comisión legislativa. Lo digo con gran satisfacción y con gran orgullo, porque el trabajo estará ahí a la vista de todos, pero yo no tengo, lo he venido sosteniendo en la tribuna, esa desdicha de ser tan incongruente y tan falso, de un tiempo procurar reunirme con el gobernador para incorporarme a su bancada y después, al ofrecerme la coordinación del grupo parlamentario, decir que siempre ya no. Yo no tengo esa desdicha de ser incongruente, como dice la diputada Rosalinda, de ser dos caras, y el resto de la frase pregúntenselo a ella, porque a algunos de ustedes ya se los ha dicho ella de frente. Lo he venido diciendo aquí, desde luego que hay una molestia por el debate, por la no alineación a los intereses oscuros en los que se han querido transitar, y yo no me voy a prestar a ello. Yo el 10 de abril que inicia el reemplacamiento, cuando algunos estaremos celebrando el año de Emiliano Zapata, algunos legisladores le darán un regalo al pueblo de Morelos, el reemplacamiento, pues que con ese cinismo, con esa desfachatez en ese aniversario, pues le digan al pueblo por qué le aumentan cada vez más la carga tributaria. Esto es así, me queda claro, esto es de números, lo he venido sosteniendo en la tribuna. Es una victoria pírrica porque estamos a más de 2 años del ejercicio de la legislatura e imagínense todo lo que nos tocará vivir si Dios nos presta vida todavía para estar aquí en esta 54ª legislatura. Imagínense todo lo que tendremos que recorrer y el cómo se darán los reacomodos. Por ello, el ofender o el criticar a los compañeros no lo amerita. Lo que sí queda en la constancia, lo decía mi compañero legislador, es que la historia finalmente juzgue el por qué este tipo de decisiones. Podríamos aquí discutir la ilegalidad del acuerdo de la Junta Política y veremos, como dejan constancia mis compañeras legisladoras, que ni siquiera se dictaminó de manera legal. Pero eso es poco. Imagínense si así se da el reacomodo de las comisiones, imagínense cómo viene el tema de la selección de la Comisión de Derechos Humanos o el de la ESAF, bajo catafixias al estilo de Chabelo, porque ese es el debate. El plazo se vence hoy, ¿y por qué no se somete a la consideración? Pues porque están forzando la negociación para ver qué se llevan. Pero es parte del proceso legislativo. Aquí nos lo ha tocado vivir, aquí nos tocará estar y veremos todavía más aventuras en esta legislatura. Así que sea para bien, desde luego que mi reconocimiento a mis compañeros que hoy generan esos intercambios, me refiero en el trabajo legislativo, desde luego que no lo comparto, porque tampoco voy a ser aquí tan cínico como muchos sí lo son, pero sé que es una respuesta a la no alineación de intereses oscuros con la que ellos se han conducido y yo no pienso cargar, insisto, con eso en mi conciencia. Prefiero tener la tranquilidad de seguir aportando a mi Estado, de seguir aportando con acciones contundentes a esta legislatura y que la historia y que Dios nos juzgue a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Diputado presidente, se han agotado la lista de oradores. Gracias, diputada secretaria.
Se instruye a la Secretaría, consulte a la Asamblea en votación económica si considera el acuerdo suficientemente discutido en lo general. Solicito y reitero al público asistente respetuosamente guarde la compostura para poder continuar con el desarrollo de esta sesión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 14 votos a favor, 5 en contra y una abstención. En virtud de la votación, el acuerdo se considera lo suficientemente discutido y se instruye a la Secretaría para que en votación económica consulte a la Asamblea si se aprueba la propuesta de acuerdo citado. En votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan. Diputado presidente, el resultado de la votación es 14 votos a favor, 5 en contra y una abstención. Como resultado de la votación, se aprueba la propuesta de acuerdo parlamentario. Remítase el presente acuerdo para su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión de gobierno del Estado. Asimismo, publíquese en la Gaceta Legislativa, órgano de difusión de este Congreso, y se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios dar cumplimiento en sus términos. Se da cuenta al Pleno con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presentada por los diputados Alejandra Flores Espinosa, Héctor Javier García Chávez, Ariadna Barrera Vázquez, Keila Selene Figueroa Evaristo, Elsadelia González Solórzano, del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, Alfonso de Jesús Otelo Martínez, Marisela Jiménez Armendáriz, Andrés Duque Tinoco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, José Luis Galindo Cortés, Erika García Zaragoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Dalila Morales Sandoval, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, Rosalina Mazari Espín, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, y Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Humanista de Morelos, la cual queda del conocimiento de este Pleno y se turna a la Comisión de Reglamentos, Investigación, Prácticas y Relaciones Parlamentarias para su análisis y dictamen, así como se concede el uso de la palabra a la diputada Elsadelia González Solórzano. Muy buenas tardes, diputado presidente. Con el fundamento en el artículo 85 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, solicito consulte a la Asamblea si es de aprobarse un receso de hasta 30 minutos a efecto de dictaminar la iniciativa que ha sido turnada a la Comisión de Reglamentos, Investigación y Prácticas y Relaciones Parlamentarias que presido. Es todo en cuanto, señor presidente. A petición de la diputada Elsadelia González Solórzano y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 85 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, se instruye a la Secretaría, consulte a la Asamblea si es de aprobarse un receso para esta sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a los diputados si es de aprobarse el receso solicitado por la diputada Elsadelia González Solórzano. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan. El resultado de la votación es el siguiente: 14 votos a favor, 'Sigo pidiendo al público asistente se sirvan guardar la compostura. Enseguida se va a nombrar una comisión a fin de que sean atendidos, con mucho gusto. Permítanos nada más concluir la votación. Se consulta nuevamente. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 14 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones. En virtud del resultado de la votación, se aprueba el receso para esta sesión y asimismo solicito a la diputada Erika García Zaragoza y Keila Selene Figueroa Evaristo, presidentas de las comisiones de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos Indígenas, así como de Equidad e Igualdad de Género y Reconstrucción, se sirvan de favor atender a los pobladores del municipio indígena de Sosocotla e informen a esta presidencia el resultado de la atención brindada a dichos pobladores. Muchas gracias.